Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos. Yo aquí poniendo a volar la loca de la casa, la imaginación, para tratar de darme a mí mismo una respuesta sobre las posibles causas de por qué hoy en día muchas personas no están respondiendo al llamado espiritual, es decir, no quieren tener un encuentro con Jesús, no quieren responderle a Dios. Y puede ser que hayan muchísimas razones: las dificultades a nivel mundial, la situación laboral, la situación emocional, la situación económica, el desorden social, la pérdida de los principios, de los valores. Pero entre todas estas cosas, también se me ocurre pensar que existen junto conmigo muchas personas que queremos dar la batalla y de alguna manera responderle al reto de Jesús. Es que Jesús de alguna manera no es responsable de las cosas que están pasando en el mundo, o de alguna manera no, de ninguna manera Jesús es responsable de las cosas que están pasando en el mundo, porque una de las cosas más hermosas que Dios nos dio a nosotros al comienzo de la existencia es nunca decidir nada por nosotros. Nos dio el libre albedrío. Y desafortunadamente es verdad que están pasando muchas cosas a nivel de la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende que uno de los dilemas de la iglesia, incluso desde la época de Jesús, es que algunos trataron de filtrar la fe en esa época e incluso hoy en día. Omar, ¿usted por qué dice eso? Muy sencillo. El mismo apóstol Pablo dice que algunos anticristos han salido de entre nosotros. Es decir, estaban aquí pero no eran de los nuestros. Y son personas que de alguna manera no están dispuestas a tener un encuentro personal con Jesús, pero han venido al interior de la iglesia para desde dentro tratar de destruirla de muchísimas maneras, destruyendo la sana enseñanza, destruyendo los principios, los valores, tratando de alterar de alguna manera el depósito de la fe, la sana doctrina, y también cometiendo escándalos desde el interior de la iglesia. Pero se me ocurría pensar en el hecho de que así como por ejemplo cuando una persona está enamorada de alguien, pero llega un momento en el que ya se siente como cansada y está esperando cualquier situación, cualquier mal movimiento del otro para convertirlo en un pretexto y decir, terminamos. Así están hoy en día muchísimas personas con la fe, viendo a ver de qué se pegan para justificar la salida o tener una excusa perfecta para no venir a la fe, para no venir a la iglesia, para no actuar conforme al corazón de Dios. Y esto es bastante preocupante porque aunque muchísimas personas hoy en día, sin darse cuenta, estén siendo engañadas por el maligno, es decir, poniendo en duda la fe. ¿Será que Jesús sí vino? ¿Será que todo esto que nos están enseñando sí verdaderamente es palabra de Dios, es voluntad de Dios, es manifestación de nuestro Señor Jesucristo y no un montón de palabras que algunas personas se inventaron para manipular a los demás? Tiempo. Vamos a suponer que algunas personas se inventaron esto para tratar de manipular, pero si ustedes leen la palabra de Dios a profundidad, ahí no hay absolutamente ningún deseo de manipulación. ¿Por qué? ¿Quién gana y qué gana? Gana la iglesia, ganan los sacerdotes. Si antes al contrario muchísima gente está perdiendo la fe a tal punto que hoy en día lugares como por ejemplo México
que era considerado el segundo Vaticano, por decirlo así, por el surgimiento de vocaciones, al igual que un sector aquí cerca de Medellín, La Ceja, que tenía 4 o 5 seminarios, si no eran más, pegaditos, cerquitica uno de otros, llenos de vocaciones. Y hoy en día, desafortunadamente, tan pocas personas queriendo pertenecer a la iglesia, sobre todo como sacerdotes. Incluso tan preocupante es el tema que hace unos días, hablando con un gran sacerdote amigo que está en una parroquia conocida, no digo el santo, pero digo el milagro, yo le decía, vos vas pa' obispo, y me decía, ay, no me desee eso. Y no es porque de alguna manera él no quiera ser obispo porque fuera algo desprestigioso, no, sino porque hoy en día incluso muchos que son sacerdotes, porque no vienen con un corazón sano a servirle al Señor, porque vienen de familias en crisis, de una sociedad en crisis, muchas veces no quieren obedecer a la autoridad de los obispos. Y con esta antesala de contexto, para darles a ustedes a comprender que lo que está sucediendo es un tema bastante grave a nivel de crisis de fe y de crisis de vocaciones. Lugares donde hay parroquias que se han tenido que cerrar porque no hay sacerdotes disponibles para ellas, para pastorearlas. Delicado, tema delicadísimo. Y pues simplemente agravando el hecho de que son los sacerdotes en la sucesión apostólica los encargados de administrar los sacramentos. Hoy en día incluso en la ciudad de Medellín hay seminarios grandes y cuando antes se ordenaban 10 sacerdotes cada fin de año, hoy en día al finalizar un año se ordenan 1 o 2. Imagínense ustedes a lo que va a llegar este problema más adelante. Si nosotros no nos ponemos la mano en el corazón y logramos comprender que muchas de las cosas, el contexto, la situación, lo que se está dando hoy en día a nivel mundial es un ataque incluso contra la fe. Qué bueno que nosotros podamos entender eso, y es importante que lo asimilemos porque de ahí se deriva un ataque propósito o hecho a propósito precisamente para producir lo que se está produciendo hoy en día. Sociedades en crisis, familias destruidas, la fe se está yendo al piso y es tan grave que incluso Jesús mismo en la palabra decía, ¿será que cuando Él regrese a la tierra encontrará fe? Grave, grave, mis queridos amigos. Y aunado al hecho de que desafortunadamente a nosotros nos metieron en la cabeza lo que les hablé hace un poquito antes de encontrar el pretexto perfecto para decir no más, me salgo de la iglesia, entonces simplemente para decir que a las personas hoy en día les han generado este contexto mental. Uno está donde quiere estar, con quien quiere estar, haciendo lo que quiere hacer. Nosotros somos personas que seguimos creyendo en Jesucristo, que seguimos teniendo fe y damos la vida por esa fe en el Señor. Dichosos aquellos a quienes el Señor al volver encuentre aún teniendo fe, porque sin fe
nadie puede ver a Dios. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pero no creo en los curas. Pues entonces no tienes verdaderamente fe, porque los sacerdotes son aquellos que han sido instituidos para ayudarnos a acercarnos a la fe. Y es un tema grave que hoy en día se esté destruyendo la fe, las vocaciones y todo este contexto de creer en Jesús, porque es la manera más adecuada en que se puede destruir la sociedad y reducirla. Escúchenme bien, reducirla. Todo esto está ligado, todo esto va de la mano, mis muy amados hermanos. Así que les invito para que comiencen a despertar, a analizar y a darse cuenta verdaderamente, si creemos en Dios, no podemos tener un Dios a nuestro gusto, antojo y capricho, sino que tenemos que buscar la manera de vivir una fe auténtica, real, verdadera, uniéndonos no al Dios que hemos creado a nuestro antojo, a nuestro gusto y a nuestro capricho, sino de buscar al Dios verdadero para acoger en nuestro corazón su palabra y vivir una vida según el corazón de Dios. Espero, mis amados hermanos, que ustedes en su corazón tengan verdaderos pretextos para buscar contra toda esperanza de Dios, de su amor y de su presencia en sus vidas. Bendiciones para todos.